Aunque explorar estos lugares puede ser peligroso, el atractivo de encontrar algo de gran valor lleva a mucha gente a arriesgarse. Desde cromos deportivos a coches antiguos. He aquí 20 cosas valiosas encontradas en lugares abandonados. Número 20. Tarjetas deportivas abandonadas en un viejo edificio de Detroit. Si eres un ávido coleccionista de tarjetas, puede que entiendas el valor de este descubrimiento. En el corazón de Detroit había un antiguo edificio de sellos Cadillac. Fue allí donde varios exploradores urbanos tropezaron con un emocionante hallazgo, una vasta colección de cromos deportivos que habían sido abandonados. Quienquiera que hubiera poseído esta colección era un verdadero aficionado al deporte, alguien que había dedicado su vida a seguir a los grandes atletas y equipos de su época. O al menos, eso es lo que pensaron inicialmente los exploradores. Al parecer, la mayor parte de la colección encontrada en el edificio eran tarjetas de hockey de ligas menores sin valor de los años 90. Un tipo llamado Hob Heman las almacenó allí en su día, pero se olvidó de ellas al envejecer y finalmente falleció. Un traficante importante tuvo antes la oportunidad de hacerse con ellas, pero no se molestó porque no valían gran cosa. Eso es lo que pensó en un principio. Es una locura cómo las cosas pueden acumular polvo durante años, ¿no? Para los coleccionistas ávidos, sin embargo, la colección es un gran hallazgo. Aunque las cartas no valían millones, a diferencia de las premium, siguen teniendo valor para los aficionados al deporte. Por desgracia, no sabemos qué pasó con las cartas, si las sacaron del edificio o se las dieron a otra persona. Lo que sí sabemos es que el edificio abandonado fue derribado. Número 19. James Bond Prop. Es un icono de la cultura pop, y la gente se vuelve loca por todo lo relacionado con él, al menos en su día. Hoy en día es difícil encontrar fans acérrimos del 007. Doug Radinius era uno de los fans más ávidos de Bond, y le tocó el gordo cuando se topó en una subasta con el coche submarino de la espía que me amaba. Fue todo un acontecimiento para coleccionistas y cinéfilos. A Doug le gustaban mucho los coches, y llevaba mucho tiempo buscando vehículos únicos. Ganó un baúl en una subasta a ciegas en Nueva York, en 1989, y no fue hasta que lo consiguió cuando encontró lo que había dentro del coche submarino Lotus Esprit, que se utilizó realmente en la película de James Bond. Doug no podía creer su suerte. El coche estaba en unas condiciones fantásticas y sabía que era súper especial y que sería codiciado por coleccionistas de todo el mundo. Pero también sintió que era su trabajo cuidar de este pedazo de historia. Pasó años arreglando el coche y dándole el aspecto que tenía en la película. Doug sabía que no era un coche cualquiera. Formaba parte de la cultura popular y ocupaba un lugar especial en el corazón de la gente. Quería asegurarse de que perdurara para las generaciones futuras. Ahora, el coche submarino está considerado uno de los accesorios más emblemáticos de la historia del cine. Aún sigue inspirando a la gente, y todo gracias a Doug Radinius, que quiso arriesgarse en un almacén cualquiera y acabó descubriendo una pieza importante de la historia del cine. Hoy en día, el Lotus Esprit submarino está considerado uno de los accesorios más emblemáticos de la historia del cine. Su elegante diseño y su tecnología futurista cautivaron la imaginación del público en la década de 1970 y siguen inspirando a nuevas generaciones de fans en la actualidad. Número 18. El cómic de Nicolas Cage, encontrado en un almacén. No hay nada más desgarrador que perder uno de los objetos más valiosos de tu colección. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Nicolas Cage cuando le robaron de su casa su ejemplar de Action Comics #1, un cómic increíblemente valioso que podría alcanzar fácilmente más de $1 millón. Y sin embargo, en 2011, parecía que el destino estaba del lado del famoso actor cuando su propia copia fue descubierta en una caja de seguridad abandonada en Tennessee. Un destino genial. Número 17. Anillo con el pelo de Charlotte Bronte. En 2021, se descubrió en un ático de Escocia un pequeño anillo de oro que contenía un mechón de pelo que se creía había pertenecido a la escritora Charlotte Bronte. El anillo había pasado de padres a hijos de Arthur Bell Nichols, el marido de Bronte, y había permanecido oculto durante décadas. El descubrimiento del anillo ha conmocionado al mundo literario, reavivando el interés por la vida y la obra de Bronte. Charlotte Bronte es, por supuesto, una de las autoras más célebres de la lengua inglesa. Sus novelas, entre las que destacan Jane Eyre y Villette,
Han cautivado a lectores de todas las generaciones con sus vívidos personajes, sus atmosféricos escenarios y sus apasionantes relatos. Pero a pesar de su perdurable popularidad, Bronte sigue siendo una figura un tanto enigmática. Tuvo una vida relativamente corta, murió a los 38 años y solo dejó una cantidad limitada de escritos personales. El descubrimiento del anillo que contenía el cabello de Bronte nos permite echar un vistazo a su vida privada. El hecho de que se mantuviera oculto durante tanto tiempo no hace sino aumentar su misticismo, alimentando las especulaciones sobre por qué se mantuvo oculto y qué podría revelar sobre las relaciones y la vida interior de Bronte. Durante el siglo XIX, era muy común hacer relicarios con el cabello de un ser querido que había fallecido antes de la llegada de la electrónica. A la gente le aterrorizaba olvidar los rostros y caracteres de los fallecidos, así que creaban estos recuerdos para ayudar a recordar a sus allegados. Por suerte, hoy tenemos fotos y vídeos para recordar. Para los admiradores de la obra de Brontes, el anillo es una conexión tangible con una autora muy querida, cuya voz ha resonado a través del tiempo. Pero sea cual sea la razón, el descubrimiento del anillo que contiene el cabello de Charlotte Brontes es un recordatorio del poder perdurable de la literatura y de la forma en que las historias y los personajes pueden trascender el tiempo y el lugar, capturar nuestra imaginación y tocar nuestros corazones. Número 16. El tesoro de Thornbury. El tesoro de Thornbury es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos. Se trata de una colección de monedas de plata anglosajonas que fueron descubiertas por un detector de metales en Thornbury, al sur de Gloucester, en 2020. Se cree que el tesoro data de principios del siglo XI, época en la que Galieno y la dinastía constantiniana gobernaban Inglaterra. Se trata de uno de los mayores tesoros de monedas jamás encontrados, con más de 11 piezas. El tesoro de Thornbury fue descubierto por un hombre llamado Ken Allen en 2004. El hombre estaba excavando un estanque en su jardín trasero cuando tropezó con algo que no esperaba: un tesoro de monedas de plata que habían estado enterradas bajo tierra durante 1000 años. Las monedas del tesoro de Thornbury son de distintas denominaciones, desde peniques hasta medio penique. Todas son de plata y llevan la imagen de reyes y otros miembros de la realeza en una cara y diversos símbolos religiosos en la otra. Las monedas están muy bien conservadas, teniendo en cuenta que llevan tanto tiempo enterradas. Los expertos creen que fueron enterradas a principios del siglo XI, durante el reinado del rey Knut. Número 15. Artefactos mayas. Que siempre hay que pensar 2 veces antes de tirar algo. Basta con escuchar la historia de Nick de Mola, por ejemplo. Nick de Mola es un hombre que trabajaba como limpiador en Queens. Un día, se topó con un tesoro valorado en $16,500 tras llevarse a casa un misterioso barril de un apartamento del Soho. El barril contenía docenas de antiguos artefactos mexicanos, como cuencos, figuritas y jarras fabricadas entre el 300 a.C. y el 500 después de Cristo, algunas por los mayas. De Mola obtuvo los objetos de valor cuando su empresa fue contratada para despejar el desordenado espacio del artista abstracto Clinton Hill, que dejó sus posesiones a su socio, Alan Tran. A su muerte, Tran falleció solo unos meses después, y el patrimonio de Hill pagó a De Mola $4,500 por limpiar su apartamento, estudio y almacén del sótano. El barril se consideró erróneamente basura y se dejó en un almacén durante años acumulando polvo. Cuando De Mola lo abrió por fin, quedó asombrado por el descubrimiento que había hecho. La fundación, creada por los amigos de Hill para retirar los objetos de valor del estudio, no pudo recuperar los artefactos de Mola. Se negaron a felicitarle por su multa, diciendo que lamentaban que el barril se les hubiera escapado de las manos, ya que la fundación firmó el contrato con De Mola para retirar y deshacerse de ciertas cosas, y marcaron los objetos de valor como basura. Fue un error de ellos. Uno de los objetos más valiosos que encontró De Mola fue un hacha de piedra de $1 procedente de la región mexicana de Mezcala, que podría haber servido para un sacrificio. De Mola, que no colecciona artistas antiguos, pensaba vender las piezas después de meterlas en el barril. Dijo que no veía la belleza de la cerámica, aunque apreciaba la historia que había detrás. Esto demuestra que el dicho de que la basura de uno es el tesoro de otro es cierto. Número 14. El gato que espera.
En el mundo de la exploración, a veces los descubrimientos más inesperados pueden ser los más fascinantes. Este fue el caso de un explorador que se topó con una casa abandonada en medio de la nada. Lo que encontró dentro fue espeluznante y desgarrador. Un gato muerto tumbado en la cama de su dueño, como si siguiera esperando a que volviera a casa. Este explorador había estado vagando por edificios abandonados cuando se topó con esta casa abandonada. A primera vista, parecía otro edificio vacío abandonado a la intemperie. Pero al entrar, supo que había algo diferente en este lugar. El aire desprendía un aroma a abandono y podredumbre, y se dio cuenta de que nadie había estado allí desde hacía mucho tiempo. Pero, a medida que avanzaba por las distintas habitaciones, llegó al dormitorio. Fue entonces cuando vio al gato. Era un gato pequeño que yacía inmóvil en la cama. Al principio, el explorador supuso que se trataba de otro animal muerto que se había podrido en la casa abandonada. Pero al acercarse, se dio cuenta de que el gato aún tenía los ojos abiertos y parecía casi como si estuviera esperando a que alguien volviera a casa. Era como si el gato hubiera pertenecido al dueño de la casa y hubiera fallecido porque no había nadie allí para cuidar de la mascota. Pensar en el gato esperando pacientemente a que volviera su dueño era casi demasiado para soportarlo. Número 13. Un cadáver en un ataúd. En mayo de 2016. Durante las obras de construcción de una vivienda en San Francisco, California, se produjo un espeluznante descubrimiento. Los obreros encontraron los restos momificados de una joven que se calcula que murió hace aproximadamente 145 años. El descubrimiento dio lugar a un misterio que cautivó a la ciudad y despertó un intenso interés público. La historia comenzó cuando los nuevos propietarios de la casa contrataron a un contratista para hacer unas reformas. Durante las obras, el contratista descubrió un pequeño ataúd de 1 metro de largo por 1 de ancho. En su interior, encontró el cadáver de una niña de entre 3 y 5 años en el momento de su muerte. El descubrimiento fue estremecedor y los nuevos propietarios se pusieron inmediatamente en contacto con las autoridades. El caso se puso en manos de la Oficina de Médicos Forenses de San Francisco, que inició una investigación sobre la identidad de la niña y las circunstancias que rodearon su muerte. La investigación inicial reveló que la casa se había construido a finales del siglo XIX, más o menos en la época de la muerte de la niña. La casa había pasado por varios propietarios a lo largo de los años y ninguno de ellos conocía la existencia del pequeño ataúd que había bajo la propiedad. La oficina del médico forense examinó a fondo los restos momificados, que estaban en muy buen estado teniendo en cuenta su edad. El examen reveló que la niña había muerto por causas naturales, probablemente debido a desnutrición o enfermedad. A pesar de los esfuerzos de la oficina del médico forense por identificar a la niña, su identidad seguía siendo un misterio. La única pista que tenían era una pequeña rosa que llevaba en la mano, lo que les llevó a especular con la posibilidad de que perteneciera a una familia adinerada. El descubrimiento del cadáver de la niña despertó un gran interés público y la atención de los medios de comunicación. Circularon muchas teorías y rumores sobre la identidad de la niña y las circunstancias que rodearon su muerte. Algunos especulaban con la posibilidad de que hubiera sido víctima de un crimen, mientras que otros sugerían que podía haber sido víctima de una enfermedad rara. La Oficina del Forense de San Francisco continuó su investigación, decidida a descubrir la verdad sobre la vida y la muerte de la joven. En 2018, tras varios años de investigación y pruebas de ADN, finalmente se reveló la identidad de la niña. Se llamaba Edith Howard Cook y había nacido en 1873. Su familia había sido miembro destacado de la Sociedad de San Francisco y su padre era un exitoso hombre de negocios. El descubrimiento de los restos de Edith Howard Cook fue un hallazgo extraordinario que arroja luz sobre un capítulo olvidado de la historia de San Francisco. Número 12. Tesoros criminales. En 1991, Pablo Escobar, uno de los capos de la droga más famosos de la historia, murió en un tiroteo con la policía. Tras su muerte, las autoridades allanaron su lujosa mansión de Magallanes, Colombia, en busca de pruebas y confiscando bienes. Lo que encontraron fue, más allá de sus sueños más descabellados, un alijo secreto de dinero valorado en millones de dólares. El dinero estaba escondido en paredes, techos y cajas fuertes subterráneas.
y su valor se estimaba en unos 20 millones de dólares. Este descubrimiento conmocionó al mundo y acrecentó la leyenda de Escobar como cerebro criminal. Sin embargo, también planteó muchas preguntas sobre cómo consiguió acumular tanta riqueza y qué pasaría con ella ahora que ya no estaba. Escobar había sido el líder del Cártel del Magdalena, una poderosa organización de narcotraficantes que controló gran parte del comercio de cocaína entre Colombia y Estados Unidos durante la década de 1980. Era conocido por sus tácticas violentas, que incluían atentados con bomba, secuestros y asesinatos, y había amasado una enorme fortuna con sus actividades delictivas. Se cree que el dinero hallado en su mansión es una pequeña parte de su fortuna total, que había acumulado mediante el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. No está claro por qué decidió guardar tal cantidad de dinero en efectivo en su casa, pero se cree que podría haber estado planeando utilizarlo para el país o para pagar a funcionarios corruptos. Tras el descubrimiento, el gobierno colombiano confiscó el dinero y lo destinó a un fondo especial para ayudar a financiar proyectos sociales como educación y vivienda para personas en situación de pobreza. Sin embargo, muchas controversias rodearon el manejo del dinero con acusaciones de corrupción y mala gestión. A pesar de los esfuerzos del gobierno por dar un buen uso al dinero, el descubrimiento del alijo no hizo sino aumentar la leyenda de los Escobar y reforzar la idea de que el crimen puede ser rentable. Muchos han especulado sobre qué otros tesoros ocultos pueden estar todavía ahí fuera, esperando a ser encontrados por los pocos afortunados que tropiecen con ellos. Número 11. Carteles de cine. Dos albañiles encontraron un alijo de 66 carteles de cine de los años 30 y 40 cuando reformaban la casa de un pariente del propietario de un cine de Cardiff. Los carteles se utilizaron como base improvisada para la alfombra y se conservaron en buen estado gracias a que estuvieron guardados bajo la alfombra durante varias décadas. Los carteles mostraban películas protagonizadas por grandes de Hollywood como Laurence Olivier, Boris Karloff, Vivian Leigh y John Wayne. El póster estrella de la venta fue el del clásico western de John Ford de 1939, La Diligencia, que se vendió por 16.800 kilos. Los carteles de películas de terror también gozaron de gran popularidad, como el de la película de 1940 Viernes Negro, protagonizada por Boris Karloff y Bela Lugosi, que alcanzó los 650 kilos. Otro cartel precioso era el de la película de Alfred Hitchcock de 1940 Corresponsal en el extranjero. Los carteles adornaron los cines New Theatre, Capital Empire y Olympia de Cardiff entre 1936 y 1941. Los constructores conservaron los carteles durante más de 30 años antes de venderlos en una subasta. Con el dinero que obtuvieron, su jubilación ya estaba asegurada. Número 10. Cuadro original de Giovanni Boldini. Hay algo hermoso en los lugares que alguna vez fueron habitados por personas, y no hay nada más intrigante que abrir un apartamento que ha permanecido cerrado durante las últimas 7 décadas. En 1942, la propietaria de este lujoso apartamento de París se marchó al sur de Francia para evitar un atentado nazi. Nunca regresó, pero, sorprendentemente, siguió pagando el alquiler hasta que falleció. Falleció a la avanzada edad de 91 años. Divertido. El apartamento pertenecía a la nieta de Marta de Florian, que fue un pez gordo en su día, una actriz de la alta sociedad que tenía un montón de gente que quería estar cerca de ella. Durante años, el apartamento estuvo abandonado hasta que, hace 3 años, un grupo de personas lo inspeccionó. Lo que encontraron fue asombroso. El apartamento era una cápsula del tiempo que había permanecido intacta durante siglos, con todos los lujosos detalles y decoraciones aún conservados. Y por si fuera poco, había un impresionante cuadro de una mujer con un elegante vestido de noche rosa. Tras indagar un poco, descubrieron que el cuadro había sido pintado por un famoso artista italiano llamado Giovanni Boldini. La mujer del cuadro no era otra que la mismísima Marta de Florian. Resulta que Boldini y Marta eran algo más que pintor y musa. En realidad mantenían una relación sentimental, y en el apartamento también se encontraron notas de amor entre ambos. El cuadro se pintó cuando Marta tenía 24 años, en 1898. Desde su descubrimiento, el cuadro se ha valorado en la friolera de $34 millones
y se considera una de las obras de arte más increíbles del siglo. Número 9. Un billete de lotería premiado en un contenedor. ¿Juegas a la lotería solo por diversión? ¿Compras un boleto cada semana por si acaso la suerte te da por fin el dinero que mereces? Nunca lo sabrás si no lo intentas, ¿verdad? Esta es una de las historias más locas que oirás. En 2005, un hombre de Massachusetts descubrió accidentalmente un boleto de lotería ganador mientras rebuscaba en un cubo de basura. La despensa Whitehead es una tienda de Blackstone, una ciudad acogedora de 9 habitantes. El gerente de la tienda, Bob Penta, recuerda a un cliente entre todos sus habituales, Edward. El hombre, de 83 años, era fácil de distinguir de los demás lugareños porque tenía la peculiar costumbre de rebuscar en la basura delante de la tienda cada noche que la visitaba. Nunca se sabe, ¿verdad? Puede que encuentres algo valioso mientras rebuscas en lo que muchos creen que es basura. Y tenía razón. Una fatídica noche, Edward sacó algo inesperado de la basura. Un billete de lotería premiado con $1. El encargado de la tienda comprobó que Edward tenía en sus manos el billete premiado. Por supuesto, después de que se difundiera la noticia, mucha gente intentó reclamar el boleto ganador. ¿Quién no querría tener la oportunidad de conseguir un boleto ganador? Aparte del hecho de que era increíblemente difícil determinar quién compró realmente el boleto y lo tiró a la basura. La página web de la Comisión de Loterías del Estado afirmaba que quien firmara el boleto y lo presentara en ventanilla sería reconocido como ganador. Así que supongo que suerte para Edward y mala suerte para quien tiró uno. Número 8. Preciadas monedas belgas. Un grupo de obreros estaba derribando una antigua casa en Francia y se encontraron con un montón de monedas de oro belgas de la década de 1870. Estas 600 monedas estaban escondidas en una caja de plomo y tenían la cara del rey Leopoldo II. Ahora valen la friolera de 100. Los trabajadores encontraron el tesoro en Port-au-Banc-Bretaña al sacudir el estuche y oír algo dentro. Llamaron a la policía francesa para que lo comprobara y ésta acordonó la zona. Curiosamente, el dueño de la propiedad no se sorprendió por el descubrimiento, ya que su abuelo era coleccionista de monedas. Según la ley francesa, los trabajadores se llevan la mitad del valor de las monedas, mientras que la otra mitad es para el propietario. ¿Y adivina qué? La policía no se llevó nada, ya que solo estaba haciendo su trabajo. Suena injusto, ¿no? Pero así son las cosas. A veces los que encuentran no acaban quedándoselo. Número 7. Obra maestra a la basura. En 2003, una mujer llamada Elizabeth Gibson se topó con un cuadro desechado durante su paseo matutino por el Upper West Side de Manhattan. Se llevó a casa el cuadro, una obra maestra de arte moderno del artista mexicano Rufino Tamayo, titulada Tres personajes, a pesar de no comprender del todo su significado. Gibson pasó 4 años intentando saber más sobre el cuadro y acabó descubriendo que había aparecido en el popular programa de la PBS Antiques Roadshow y descrito como una obra maestra desaparecida que había sido robada en 1989 en una subasta en el sitio de arte latinoamericano Sotheby's. Un coleccionista americano anónimo pujó por teléfono y compró 3 personajes por la asombrosa cantidad de $1.049.000. El cuadro tuvo un pasado tumultuoso. Fue adquirido inicialmente por un coleccionista de Houston por $55 en 1977 como regalo para su esposa. Sin embargo, fue robado de su almacén 10 años después, mientras la pareja se mudaba a una nueva casa. La viuda, que deseaba permanecer en el anonimato, decidió vender el cuadro tras el fallecimiento de su marido. Rufino Tamayo, autor de 3 personajes, nació en 1899 y falleció en 1991. Su arte es conocido por sus vivos colores y expresiones. Refleja su Oaxaca natal. Gibson recibió una recompensa de $15 por entregar el cuadro y también recibirá un porcentaje de la venta. Número 6. El tope de puerta vale millones. A veces hay que mirar alrededor para darse cuenta del valor real de las cosas que nos rodean. El valioso busto de mármol de Sir John Gordon, creado por el artista francés Dedme Bouchardin en 1728, estuvo perdido durante años y se encontró utilizándose como tope de puerta en un polígono industrial de las Highlands.
Sir John Gordon fue un noble escocés que vivió en el siglo XVII. Nació en Aberdeen y creció en el seno de una familia con una larga historia de servicio a la corona escocesa. A pesar de haber nacido en una familia privilegiada, Sir John era conocido por su personalidad humilde y realista. De joven, Sir John fue enviado a Francia para recibir su educación. Estudió en la Universidad de París y llegó a hablar francés con fluidez, lo que le ayudó a entablar relaciones diplomáticas con la corte francesa. A su regreso a Escocia, Sir John se dedicó a la política y fue nombrado miembro del Consejo Privado escocés. También fue sheriff de Aberdeenshire y se encargó de mantener la ley y el orden en la región. También fue conocido por su filantropía y apoyó diversas causas benéficas a lo largo de su vida. Hizo generosas donaciones a la Universidad de Aberdeen y ayudó a crear un hospital para personas en situación de pobreza en la ciudad. También fue mecenas de las artes y apoyó a varios poetas y dramaturgos escoceses. No es de extrañar que Edme Bouchardin se sintiera impulsado a crear una escultura con el nombre de una figura histórica tan notable. A partir de un tope de puerta en forma de busto, el valor de la escultura del busto aumentó repentinamente a más de $1 millón de dólares tras ser reconocida como creación del famoso artista. Quién sabe, algo igual de valioso podría estar acumulando polvo en su ático, a la espera de ser notado por un ojo agudo. Número 5. 5.000 piezas de oro. Un heredero francés pensaba que solo había recibido una casa de su pariente fallecido. No esperaba la sorpresa que vino junto a ella. Dentro de la casa, se topó con un tesoro de monedas y lingotes de oro valorados en millones de dólares. El heredero encontró miles de monedas y lingotes de oro que pesaban la friolera de 100 kilos. Es decir, 90 kilos en total. Las monedas estaban escondidas en diversos lugares de la casa que heredó en Normandía. Según Nicholas Fairford, un subastador local llamado para tasar los muebles de la casa, el oro estaba muy bien escondido, casi como si el propietario quisiera que el próximo dueño de la casa se divirtiera buscando el tesoro. Estaba escondido bajo montones de sábanas, debajo de los muebles e incluso en el cuarto de baño. El alijo constaba de 5 piezas de oro, 2 lingotes y 37 lingotes, que databan de entre los años 40 y 50. No fue hasta que el nuevo propietario empezó a mover los muebles cuando tropezó con la primera caja de hojalata con monedas atornillada a la parte inferior de un mueble. A partir de ahí, siguió el rastro de otros escondites, hasta que por fin dio con un buen montón de lingotes de oro. Fue entonces cuando llamó a su abogado para inventariar su nuevo tesoro. Sin embargo, antes de poder disfrutar de su nueva riqueza, el afortunado tuvo que pagar un exorbitante impuesto de sucesiones del 45% y 3 años de impuestos atrasados por el oro, ya que el difunto no lo declaró. Es un precio pequeño por semejante fortuna, pero el fisco se lleva una buena tajada. Es increíble pensar que un tesoro así pudiera estar escondido en una casa durante tanto tiempo. ¿Quién sabe qué otros tesoros habrá por ahí esperando a ser encontrados? Esto demuestra que nunca sabes qué sorpresas te depara la vida. Número 4. $500 en monedas de oro españolas. Un afortunado residente de San José se topó con un enorme tesoro de monedas de oro valoradas en $500, por el precio de $100. Al parecer, el hombre compró el contenido de la unidad de almacenamiento abandonada en una subasta del área de la bahía. No esperaba gran cosa, pero consiguió la mejor oferta de toda la subasta. Dentro del contenedor, había un montón de monedas de oro guardadas en una bolsa de plástico. Las fuentes afirman que las monedas de oro fueron revisadas por un experto que las identificó como oro español de los siglos XVI y XIX. También se encontraron algunos lingotes de oro y plata en el interior del almacén. Es un buen negocio. Un experimentado comprador de subastas de trasteros afirmó que el arrendatario original del trastero podría haber fallecido ya o estar en la cárcel. Después de todo, no había forma de que dejaran atrás un tesoro tan increíble. Número 3. Tesoros en las paredes. Por todos es sabido que los bancos son un lugar más seguro para guardar el dinero que tanto nos ha costado ganar que debajo del colchón o en las paredes. Sin embargo, no todo el mundo confía en los bancos para salvaguardar sus fondos. Tomemos como ejemplo a alguien que vivió en el siglo VII y escondió 44 monedas de oro en un muro. Recientemente, arqueólogos israelíes hicieron un increíble descubrimiento casi 400 años después de que las monedas fueran escondidas.
El alijo de monedas se encontró en Banius, que antes se llamaba Panius, y es conocido como un importante lugar espiritual a lo largo de la historia. Las monedas de oro encontradas son de oro puro y pesan alrededor de 6 onzas cada una. Presentan grabados del emperador Focas y Heraclias. Se cree que fueron escondidas durante la conquista musulmana de la zona, alrededor del año 635 después de Cristo. Los expertos creen que el propietario de las monedas ocultó su fortuna ante la guerra, con la esperanza de recuperarla algún día. Por desgracia, parece que el propietario no pudo volver a su tesoro. Los expertos siguen investigando el hallazgo de las monedas, con la esperanza de descubrir nuevos detalles sobre la economía del dominio bizantino en la zona. El Imperio Bizantino, continuación del Imperio Romano, tenía su centro en la actual Estambul. Durante la excavación se descubrieron otros vestigios de la época, como hornos de cerámica, canales de agua y edificios con suelos de mosaico. ¿Qué opina de este descubrimiento? Es asombroso pensar que estas monedas han estado ocultas durante más de un milenio y que acabamos de descubrirlas. También es fascinante aprender más sobre el Imperio Bizantino y la importancia de los artefactos que dejaron atrás. Número 2. Colgante medieval. ¿Quién iba a pensar que un colgante increíble estaría escondido en el vertedero durante más de 6 siglos? El vertedero se encontraba en Maguncia, una ciudad a unos 50 kilómetros de Frankfurt. Allí, los investigadores encontraron un colgante raro y único hecho de cobre dorado. Sin embargo, resultó que el artefacto que descubrieron era más valioso. El colgante es en realidad un relicario, un pequeño recipiente que contiene reliquias. Y adivina de qué relicario se trata. Desde finales del siglo XII, el Leibniz-Zentrum Berarcheologie y la Universidad Técnica de Múnich colaboraron en el estudio de este singular colgante. Utilizaron técnicas especiales para no dañar la reliquia y pudieron ver el interior del colgante. Es realmente increíble lo que puede hacer la tecnología moderna, ¿verdad? Sin embargo, eso no es lo único que hizo especial el descubrimiento. Dentro del colgante había un fragmento de hueso de una persona. A día de hoy, los investigadores aún no están seguros de si los fragmentos de hueso encontrados en el interior del colgante son realmente de un santo o de qué santo podrían ser. Normalmente, los relicarios vienen con una tira de pergamino que indica el nombre del santo cuyos restos están dentro. Por desgracia, este relicario en concreto no la tiene. Los investigadores tienen cuidado de no dañar el objeto, por lo que no llevarán a cabo ningún otro análisis que pudiera dañarlo, incluida la búsqueda del pergamino. Número 1. Coches de época. En 2013, un equipo de exploradores se topó con un gran hallazgo cuando encontraron no uno, sino 5 coches de época en el garaje de una mansión abandonada en el pueblo de Henry, Inglaterra. Los coches de época siempre han fascinado a los aficionados y coleccionistas. El descubrimiento de estos coches causará con toda seguridad un gran revuelo entre los coleccionistas y probablemente se valorarán en una suma considerable. La mansión en sí era un espectáculo para la vista. Descuidada durante varias décadas, la casa estaba en un estado de deterioro, pero su inquietante belleza con sus pasillos vacíos, piscina desierta y habitaciones vacías. Gracias por vernos. Hasta la próxima.